Bien, amigos, salió esta noche Marta Huatay y, claro, genera distintas sensaciones, temores, ¿no?, legítimos, la sensación también de Fuerza Popular y Vanessa Quiroga Carvajal, víctima del atentado en Tarata, por los cuales se le está evaluando justamente acusar e incluir también a Marta Huatay. Inicialmente ha sido considerada como testigo, pero podría justamente pasar a la calidad también de investigada. Ojo, esto ha generado en Marta Huatay, que repito, ha salido en libertad el día de hoy tras cumplir su sentencia, una carta que hizo llegar a algunos medios, ¿no? Algunos medios como Caretas. Ahora, dentro de todo lo que dice Marta Huatay, es que ella nunca participó o nunca fue miembro de Sendero Luminoso, que finalmente es una mentira que esta asociación de abogados por la democracia haya sido un, digamos, algo de fachada de Sendero Luminoso. Ella lo niega todo, pero yo quería compartir con ustedes lo que sacó Caretas este jueves. Aquí lo tenemos, ¿no? Y es justamente esta foto. Claro, ella niega haber pertenecido a Abimael Guzmán, pero tampoco es que reniega, tampoco es que cuestiona, y no es nada parecido al caso, pues, de, ustedes recordarán, de Celso Garrido Leca cuando apareció en la foto cuando capturan a Abimael Guzmán. Un saludo, un abrazo. Es más, lo dice la bajada de la foto en Caretas. Huatay rechaza ser senderista, pero abraza al presidente Gonzalo. Y había una carta también que yo aquí tenía, que es justamente la que le manda Marta Huatay a su abogado para que comparta una carta con mucha más información respecto de su situación. Ponme eso en pantalla porque yo quiero solamente que ustedes vean las cantidades de veces que utiliza el término derechos. Derechos que obviamente ella no respetó cuando cometió todos los atentados terroristas que cometió. Repito, finalmente ella está libre, pero me interesa que la gente recuerde quién es Marta Huatay. Dice, ¿no?, convocar la opinión pública del presente de mencionado la amenaza de mi derecho a excarcelación, su derecho. No, la Fiscalía pretende mis derechos fundamentales y el Estado de Derecho, no, que tiene derecho a conocer. Son los derechos que finalmente nunca respetó. ¿Quién es Marta Huatay? Es importante que ustedes la recuerden. Está en la línea telefónica Humberto Jara, él es periodista y escritor. Vamos a tenerlo también la próxima semana por el último libro que escribió respecto de Abimael Guzmán, su relación con Augusta Latorre y finalmente cómo fue creciendo Sendero Luminoso hasta convertirse en lo que todos ya sabemos que se convirtió. Humberto Jara, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Humberto, a ver, como dice el nombre del programa, Bocajarro, ¿quién era, desde tu investigación, desde tu conocimiento y experiencia, Marta Huatay? Porque ella niega haber pertenecido a Sendero Luminoso. Sí, esa negativa no tiene ningún fundamento porque existen pruebas contundentes de que ella fue miembro del Comité Central de Sendero Luminoso y miembro de un organismo llamado Socorro Popular que estuvo encargado de acciones bastante violentas. La prueba más contundente que hay, o sea, digamos, hay tres evidencias clarísimas que ella no puede negar. Una, está como asistente al velorio de la camarada Nora, la primera mujer de Abimael Guzmán. Segundo, aparece en el video que se conoció como Sorba el Griego, en el cual está toda la cúpula de Sendero. Pero la prueba, además de estas dos, hay una que es irrefutable. Cuando Abimael Guzmán claudica y decide firmar el acuerdo de paz con el gobierno de Fujimori, ahí le consultan quiénes tenían que ser los dirigentes de Sendero Luminoso que tenían que participar de ese acuerdo de paz para que fueran trasladados a la base naval desde las cárceles en las que se encontraban. Y Marta Huatay es designada o es señalada por Abimael Guzmán como miembro del Comité Central de Sendero Luminoso. Entonces, esta persona era dirigente de la cúpula más alta de Sendero Luminoso. Algo más, si nosotros nos fijamos en el expediente 560-03, que es el expediente en el cual está la sentencia que la condenó a 25 años de prisión, podemos encontrar que ella estuvo acusada de haber sido autora inmediata de 14 aniquilamientos selectivos, 18 sabotajes y asaltos con explosivos,
14 ataques a agencias bancarias, 15 ataques y emboscadas con armas y explosivos a las fuerzas del orden. Es decir, en su proceso se la juzgó por 61 acciones terroristas en las que había evidencias de su participación. Entonces, el estar planteando de que ella no tenía relación con la cúpula senderista es, por lo menos, para quien en algún momento se quiso sentir una dirigente de un movimiento terrorista, una manera indigna de estar negando todo aquello en lo que participó. Buen punto, ¿no? Porque, claro, además de, obviamente, digamos, todo lo reprochable de haber sido parte de Sendero Luminoso, como tú dices, indignamente, además lo niega de pe a pa. Exactamente, o sea, ni siquiera se hace cargo de todo el oprobio que le causó al Perú, todas las muertes en las que participó, todas las personas a las cuales dañó, que terminaron heridas, mutiladas o muertas, y todo el daño material que durante 12 años esta organización criminal le generó al Perú. Ni siquiera tienen la valentía, si se puede llamar así, de reconocer sus propios actos. Eso demuestra también algo, que quien está negando las acciones que cometió es que no tiene ningún tipo de arrepentimiento. De modo que empezar a hablar de que tiene derechos, sus derechos uno se los tendría que reconocer plenamente si por lo menos hubiese una acción de arrepentimiento de parte de estos terroristas. Excelente. Humberto, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos próxima semana para comentar ese gran libro que ya me devoré. Un abrazo, gracias. Con el mayor gusto, Cristian. Buenas noches. Ahí está Humberto Jara, ¿no? Y ese punto es, claro, el complicado, ¿no? No haber ni siquiera reconocido. Por eso es que le quiero preguntar a Vanessa Quiroga, víctima del atentado de Tarata, un poco tu sensación. Vanessa, nuevamente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Congresista, estás? ¿cómo le va? Muy buenas noches. Ese tema, ¿no? Digamos, ¿qué sensación te deja? Porque claro, no es solamente ella, ¿no? Pero es toda la cúpula de Sendero Luminoso, pero esta libertad y las libertades de otros líderes que se vienen, que también podrían haber estado, digamos, involucrados en el atentado de Tarata. Bueno, mira, como víctima del terrorismo te puedo decir que siento una profunda pena y indignación. Me siento indignada. ¿Cómo puede ser posible que este tipo de personas que no han demostrado para nada un arrepentimiento pueden salir libres? Y mañana más tarde, quién sabe qué cosas irán a hacer. Se quedarán en el país, irán al exterior, donde sabemos que también tienen, de donde sabemos que tienen apoyo. Sí. Tienen apoyo económico, de las benditas ONGs que los apoyan. Entonces, ¿qué podemos esperar? No lo sabemos. Estamos en un momento de duda. ¿Qué puede sobrevenirle a mi país? ¿Qué nos puede ocurrir de aquí a ¿Pero tú crees que podría unos 5, reaparecer, 3 digamos, o 10 Sendero años? Luminoso, que estas personas a esta edad podrían nuevamente caer finalmente en actos terroristas? Yo sí creo que podríamos volver a tener estos tipos de actos. ¿Cuál debió haber terroristas. sido entonces una medida con la cual, porque claro, ¿no? El tema de, digamos, la diferencia entre justicia y venganza. No se trata de venganza, No. pero ¿te parece o tú sientes que no se ha hecho del todo justicia con los 25 años que ella ha pasado en la cárcel y con ahora saliendo libre? Definitivamente no se ha hecho justicia. 25 años no son suficientes. Y creo que te lo puedo decir a nombre de muchas víctimas del terrorismo que creo que a cualquiera que le preguntes no va a estar de acuerdo con esa sentencia. Correcto. Congresista, a ver, esta campaña no terrorismo nunca más, ¿cómo se va finalmente a manifestar también o sea, qué es lo que nos falta finalmente, ¿no? Vanessa nos dice algo, no es justicia, esto no es suficiente, etcétera. ¿Qué puede cambiar desde el Congreso de la República con legislación? ¿Cuál va a ser un poco el trabajo para el cual ustedes apoyan lo que siente Vanessa y otras víctimas también del terrorismo? Justamente en la previa de ingresar acá a esta sala, Cristian, conversábamos con Vanessa, había una conversación con Marta Moyano, Marta Moyano. Y nos informan que en el mismo Villa El Salvador, jóvenes, adolescentes de 17, 16 años, ni siquiera conocen a Marlene Moyano, hasta la confunden como terrorista. Entonces, ¿y esto consecuencia de qué es? De que el Estado peruano, por la desidia quizás de no hacer una, ¿qué te digo?, una educación, bueno, o insertar, mejor dicho, en la currícula escolar de los estudiantes de secundaria, esta etapa que se vivió en el Perú de los 80, 90 y que todavía persiste,
y cómo nació, cómo se controló, cómo se frenó este tema del terrorismo, han dejado de lado esta etapa negra en la parte educativa. Y tenemos las consecuencias. Sale Marta Guatay, sale Marisa Garrido-Leca, van a salir otros terroristas dentro de poco. Existen jóvenes que están completamente desinformados y la verdad no sabemos qué es lo que va a suceder. Es por eso que yo particularmente me he preocupado por presentar un proyecto de ley que lo vengo difundiendo, que es el número 1859, denominado Cultura de Paz. El propósito de este proyecto es de que justamente un comité multisectorial conformado por diversas entidades, Iglesia Católica, Evangélica, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entre otros, hagan una temática para insertar en la currícula escolar. Y esperemos que realmente el Ministro de Educación el próximo año pueda insertar esta temática para ver en qué consistía el terrorismo, cuáles fueron sus actos, cómo actuaban, cómo es su ideología, cuáles son sus objetivos y cómo se controló en los años 90. Pero ¿por dónde viene finalmente esa cultura de paz? O sea, claro, varias entidades se ponen de parte y finalmente a los niños les enseñan. Entonces, para usted, por ejemplo, cultura de paz es fundamental no olvidar, recordar qué fue exactamente el terrorismo, digamos, cómo actuaron, digamos, los actos salvajes que cometieron. Por ahí pasa un poco también el tema de la cultura de paz. Claro, esa es una parte, ¿no? Okay. Una parte, digamos, fundamental, revivir la historia, y otra parte es de que, además de ello, a los adolescentes se les debe, ¿qué te digo?, educar con valores democráticos. Respecto a la vida humana, los derechos fundamentales de las personas, entre otros. Entonces, eso comprende el proyecto de ley, y como te digo, yo no creo que existan algunos congresistas que puedan votar en contra de esta iniciativa, y espero más bien que cuanto antes ingrese a pleno, una vez que lo debatamos en comisiones. Pero lo importante de todo es que haya la voluntad política también del gobierno de insertar esto en la currícula escolar, ¿no? Porque como vemos, los jóvenes están completamente desinformados y no quisiéramos que realmente este flagelo terrible que vivió el Perú renazca. Ok, es un buen punto, y ahorita voy a volver sobre otra pregunta porque le quiero preguntar a Vanessa también, porque claro, o sea, primero es el tema no de injusticia, Marta Guatay, todas estas cabezas de la cúpula que por ahí, claro, fue un error haberlos primero, ¿no? Hubo una sentencia de los fueros militares que después la Corte Interamericana nos hizo volver y finalmente bajaron las penas, o en todo caso, ¿por qué no hay una legislación más dura? 30, 40, 50 años, o incluso pena de muerte. O sea, yo no estoy en contra de la pena de muerte siempre y cuando no sean ejecuciones extrajudiciales, sino justamente sea de acuerdo a ley, como son en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que te preocupa más? O sea, por un lado, el tema de la falta de justicia, ¿no? La falta de que finalmente es una sanción que no te parece, ¿no? Que de alguna manera, digamos, sanciona los actos tan viles que cometieron estas personas, o también por un lado el tema de que estas personas y estas ideas pues no han desaparecido, ¿no? Y comienzan finalmente a lavar la cabeza también de algunos niños y, lo que es peor, algunos jóvenes también. Digamos, ¿son esas dos preocupaciones? ¿Hay una más que te preocupe menos, que te preocupe más? Bueno, en realidad hay muchas aristas en este tema, ¿no? Hay muchas preocupaciones que tenemos los mismos peruanos, ¿no? Sí. Jóvenes como yo, sí, nos preocupamos porque hay niños que no saben nada acerca del terrorismo. Ok, por eso ese proyecto. Eso va con el proyecto. Ok. Número 2. Sí. Vivimos en democracia durante muchos años. Cuando vivimos en un estado de tranquilidad, no le tomamos el aprecio debido. Okay. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que recordar lo que pasamos para valorar lo que tenemos ahora. No solamente eso, sino que vivimos en democracia, sin embargo, no hacemos hincapié en qué es la democracia. Te recuerdo que cuando Sendero Luminoso ataca, espera a la salida del gobierno militar para atacar, cuando entramos por primera vez, después de muchos años, a una primera votación, y queman las actas en Chuchi, sí, ¿cierto? Entonces, él espera a que llegue la democracia para atacar, porque sabía que si atacaba en la época del gobierno militar, lo mandaban a volar. Entonces, la democracia es lo que nosotros tenemos que respetar, la democracia es lo que nosotros tenemos que valorar como parte de nuestra... O sea, defenderla. Sí, hay que defender la democracia. Okay. Y los jóvenes muchas veces no saben qué cosa es la democracia. Lo dan por seguro, Por cualquier cosa, por descontado.
Claro, y ahora sabemos que estos grupos terroristas quieren ingresar justamente por las vías de la democracia Buen punto, para, ¿no? para el tema llegar de la al poder. democracia es un derecho, pero al mismo tiempo también una obligación y una serie de compromisos Claro, de la ciudadanía por para supuesto, mantenerla. Pero por supuesto, y Ok. tenemos que tener en cuenta que ellos quieren llegar al poder ahora por el medio por vías de la democracia. ¿Cómo? Por el FUDEP. Ok. Quisieron llegar por MADEF, se canceló y ahora FUDEP. Ok, pero buen punto, pero ahí justamente, y ahora le toca la respuesta al congresista, porque ese proyecto está bien para los niños en los colegios, Claro. pero después está la lucha política que tiene también mucho sentido plantearla. Oye, los partidos políticos congresistas yendo a las universidades, estando en los sindicatos, por ejemplo, tipo el SUTEP, el de educación, estando en otros sindicatos, etcétera, esa lucha como que se ha perdido también, digamos, la política ya no está en la parte de abajo, sino únicamente quiere llegar directamente a los cargos públicos, al Congreso de la República. ¿Qué plantear también para que esas fuerzas políticas den la lucha ideológica en universidades, sindicatos, etcétera? Bueno, una parte es el fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no? Otra parte, por ejemplo, que te digo, bueno, pero acá a mí, sinceramente, lo sustancial de todo esto es que a los jóvenes hay que inculcarles los valores democráticos, Sí. y a partir de ahí empezamos ver todo lo que es la actividad política en el país. Correcto. Insertarlos sucesivamente. Por ejemplo, en el Congreso tenemos diversos programas. Uno sobre el terrorismo nunca más, tenemos Parlamento Joven, Parlamento Universitario, donde les enseñamos inclusive el trabajo parlamentario, y que vayan conociendo o que le digo, poco a poco insertándose en la actividad política. Ok. O sea, por lo menos darle las luces iniciales para que ellos vayan Pero, por ejemplo, conociendo. yo aquí le hago una propuesta, me tomo la libertad. Lleve a Vanessa, usted es congresista, ¿por qué región, perdón? Moquegua. Por Moquegua. Lleve a Vanessa, que dé un... O sea, ese es el trabajo que tiene que hacer también en el momento de la representación cuando uno vuelve, ¿no? Por ejemplo, jóvenes que vayan a universidades finalmente y alguien aparecerá con una idea confundida de lo que fue Sendero Luminoso, ¿no? Que por acá, que la reconciliación, como la gente que me llama en la radio, ¿no? Chicos del Movadef, y dar justamente esa lucha ideológica Bueno. que Vanessa tú la tienes clara, me parece. Bueno, Pero- ¿te comentamos sí, algo? Sí, perdón. A ver, ahí Siga, está. siga. Justamente ese tema quería tocar Cristian, que nos has adelantado, ¿no? Porque este programa de terrorismo nunca más lo estamos haciendo de forma descentralizada. Ahí está. Ya, lo estamos dividiendo ahora por grupos para que vayan a determinadas zonas del país, norte, centro, sur, selva, costa, sierra y selva, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que justamente se difunda esta temática en los colegios. Bueno, hablamos como programa del Congreso, ¿no? Ok. En los colegios, en las universidades, en los institutos, de tal manera que los jóvenes y adolescentes conozcan lo que hemos vivido. Y cómo no, en esta gestión que he asumido yo a partir del 18 de julio, justamente hemos incorporado a nuestro equipo de trabajo a Vanessa Quiroga, a José Millones, que estuvo en el operativo Libertad hace unos Enhorabuena. 2 En años 2012. atrás, Correcto. 2012, ¿no? Sí, en 2012. Ahí en Cusco. Hemos incorporado a Cecilia Garzón, que fue una de las Gaviota. que participó en forma Correcto, directa en la Gaviota. captura claro, Gaviota de Abigail Guzmán. Correcto. Entonces, hemos incorporado personas que han vivido, Tal cual. ¿no? Enhorabuena. Reunámonos en unos 3 meses para ver finalmente cómo va ese tema, Vanessa, si te parece. Muy bien, genial, pero quería comentarte... Me tengo que ir, pero dale. correcto. Nosotros, a la fecha, ya hemos llegado a todo el Perú. ¿Quién El, es? el programa Terrorismo Nunca Más. Del Congreso de la República. Claro, ya hemos llegado a todo el Perú. Hemos ido Correcto. a colegios, institutos, universidades, inclusive gente que ni siquiera tiene un tema institucional. Llegamos a todos los lugares que nos llaman. Enhorabuena, Vanessa, un placer, congresista. Gracias. Muchísimas Mucho gracias. gusto, mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Dejo- Es la primera, pero no la última. dejo- Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao, gracias.